Hola, ¿qué tal? Los saluda por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Dental Family, feliz semana, ¿qué tal están? Espero que súper bien. Cuéntenme, ¿qué tal les han parecido nuestras aventuras por Panamá? Pues les cuento que en el día de hoy, para darle continuación, les voy a compartir cómo fue nuestra experiencia en una de las obras arquitectónicas más conocidas del país y más importantes de la historia, como lo es el Canal de Panamá. Así que los invito a que no se pierdan ni un solo minuto y conozcan de este grande de la construcción a nivel mundial. Aprovechamos para, además de ver y conocer un poco más sobre los paisajes y los rincones de la ciudad de Panamá, estuvimos ahí dialogando un poco con un panameño de pura cepa, el taxista, que nos estuvo comentando un poco más, que ya ustedes me lo han dicho en la parte de los comentarios, respecto a la zona donde vivimos, el barrio y dos o tres detalles más relacionados con la ciudad y la vida en este país. Perfecto. No sabemos ya que es por la calle de... Mira el café. 2 metros gira a la derecha en Avenida 3 de Noviembre. Ah, no, por la noche lo que aquí, todo eso será 24 horas, no sé. No todo. No todo. El costo también tenemos que venir. La tienda de tela. Tela de contenedor. Si todo esto por aquí es área de comprar barato. Todo esto es barato aquí. Todo esto es barato. Todo lo que vas a comprar, tratan de comprarlo por aquí. Los moles sí es un poquito más caro. Ah. Y es de cuando lo viste y eso. Todos esos forros, cómpralos por aquí. Está más barato. Allá en el molde salen como de 7, 8 dólares, que te pasan en 4, 3. ¿Ves? En la mitad. Y nosotros también nos queremos comprar uno. Aquí esta área por aquí nada más que de noche, ya después de las 9, de las 10, 11 por ahí, no es tan segura, tan segura. No es que le van a robar por allá, pero Sí, nos dijeron eso. ya, que nada más que no, como decimos acá, en Colombia, no den papaya, pues no anden por ahí con eso en la mano. Nosotros Nadie te va a robar, no te regales, nosotros Ah, decimos sí. no te regales. Aquí nadie te va a llegar. Ajá. Aquí nadie te va a llegar y que dame eso, no, sino, pero ya con eso te puede llegar uno de los volantes que hay por ahí, te lo puede quitar de la mano, sí, pero no de que te van a resaltar, ¿no? Después de las 10 de la noche, 11 ya es un poquito más, Sí. más inseguro. Estadio, Sí, eso nos dijeron, que por la noche como que tratáramos de estar lo más dentro de casa posible. A menos que bajen para allá hacia la cinta costera. Sí. En la cinta costera sí hay bastante seguridad porque Hay movimiento, claro. Y allá toda la noche hay, ¿cómo se llama? Movimiento, así que la gente no hay. Ahí hay bastante seguridad, hay muchos guardias. Pero este es el área de nosotros, las áreas rojas, decimos nosotros, entre comillas. Sí. No es que es roja en el sentido, pero tiene sus horas, pues. Claro. Pero aquí bastante seguro, aquí no pueden estar tranquilos para llevar en las manos, que nadie te lo va a robar, ¿no? Luego de un par de minutos de viaje, porque sí, desde donde estamos hasta el Canal de Panamá, básicamente esa es la duración de este recorrido, llegamos al destino, el Canal de Panamá. En lo que nosotros estamos de aquí para allá, de allá para acá, viviendo al máximo toda la experiencia, yo voy a estar aquí en segundo plano con una voz en off, compartiéndoles varios datos interesantes, históricos y relevantes respecto a este Canal de Panamá. Como les comenté al inicio del video, es una de las obras de la ingeniería más importantes de la historia, ya que une al océano Atlántico con el océano Pacífico y evita que los barcos tengan que rodear toda Sudamérica por el Cabo de Hornos, reduciendo miles de kilómetros de navegación. Se preguntarán cómo comenzó. En el año 1880, dirigida por Ferdinand de Lesseps, el constructor del Canal de Suez, que intentó construir un canal a nivel del mar. El proyecto fue un desastre por las lluvias, los derrumbes, la malaria, la fiebre amarilla y problemas financieros. Murieron más de 20.000 trabajadores y la empresa quebró. La llegada de Estados Unidos. En el año 1904, Estados Unidos compró los activos franceses y reinició la obra con un diseño de esclusas mucho más viable. Además, controló la malaria y la fiebre amarilla gracias a campañas de saneamiento. Finalmente, el canal fue inaugurado el 15 de agosto de 1914. ¿Cómo pasó a ser
de Panamá. En 1977, el presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder panameño Omar Torrijos firmaron los tratados Torrijos-Carter. Y no estamos de suerte porque nos estuvieron informando que llegamos aquí como a las 10 de la mañana, pero no va a pasar barcos por el canal hasta las 2 de la tarde. Entonces, como que no estuvimos de suerte, pero vamos a disfrutar de las instalaciones. El 31 de diciembre de 1999, Estados Unidos entregó oficialmente el canal a Panamá. Desde entonces lo administra la Autoridad del Canal de Panamá, una entidad panameña. ¿También creo? No, podemos tener acceso hasta que no haya barco. Bueno, ya compramos nuestros tickets. Son alrededor de 17,22 creo por adulto. O sea que nos salió en 51 y algo las tres personas. Entre mis investigaciones hubo algo bien interesante que quiero compartirles a modo de algo diferente, porque muchos, sobre todo los panameños, conocen toda esta historia que yo les acabo de compartir. Y es lo siguiente: ¿por qué el reciente y actual presidente de los Estados Unidos dice que quiere el canal? Donald Trump ha argumentado principalmente 3 razones, ya que considera que los barcos estadounidenses pagan tarifas demasiado altas, afirma que China tiene demasiada influencia sobre los puertos e infraestructuras relacionadas con el canal y lo considera un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos debido a la importancia estratégica del canal. Sin embargo, el canal de Panamá pertenece a Panamá y está protegido por tratados internacionales. Expertos en derechos internacional señalan que Estados Unidos no pueden simplemente recuperarlo de forma unilateral. Es el de persona más grande. Bueno, les cuento que nos pedimos unos cafés Así. para después ir a ver la película y nos salió todo en 18.67. 2 capuchinos y un ice blended de avellana. Y miren el cambio. Nos estamos adaptando al cambio panameño. Lo que yo entiendo Vamos a probar. es que está cansado no porque se tiene la ropa y dice, pero yo entiendo. Está bastante bueno, porque está consistente. También estuve investigando algo relacionado con Cuba, con los cubanos. Y es que, ¿hubo algún cubano importante en la construcción? Sí. Aunque no hubo un cubano considerado el principal constructor del canal, los cubanos sí tuvieron presencia e influencia. Durante la etapa estadounidense trabajaron cientos de obreros cubanos, especialmente albañiles, carpinteros y trabajadores especializados que emigraron desde Cuba buscando mejores salarios. Algunos ingenieros y técnicos cubanos también participaron en distintas áreas de la obra. 66. 366. Ya. Bueno, miren, seguimos aquí con la comelata porque por supuesto hay que degustar de la comida aquí en Panamá. Compramos unas empanadas de maíz de 2 quesos que ahora vamos a probarlas. Habían de otros tipos, de queso prensado, de queso crema, y decidimos este. Bueno, déjenme ponerme el micrófono aquí. Miren qué bien se ve esa empanada. Y ahora vamos a probarla. Está buena. Esto no huele que esto es de... Es maíz. Es maíz. Está buena y está calientica. Miren el relleno de queso. Es como un queso blanco, un queso de cabra, básicamente. Nosotros aquí humildemente adaptándonos al cambio que te dan en la moneda nacional cuando es centavos. Y nos ponemos a contar así los centavos para comprar un agua, un refresco, una soda. Bueno, miren el reguero que tenemos aquí en la mesa. Por mucho, cualquiera que pase por aquí va a saber que somos cubanos. Compramos una soda, una Pepsi, palomitas para la película, que te habla del canal, de la historia del canal, y agua. Bueno, para que no se olvide, la soda Pepsi, $3.50, el agua aquí 2 pesos, agua regular, y las palomitas creo que salieron como en 3 algo. Aquí están nuestras gafas IMAX de realidad virtual para ver la película. ¡Qué emoción, qué emoción!
No me gusta. No, bueno, y tú no querías entrar. No sé. Eso sale para afuera. Eso sale para afuera. Realidad virtual. Ay, Dios mío. Estamos atrasados. Ajá. Dámosme en el medio. Pero tú quieres para abajo. No. Quédate aquí. Ábreme este aquí. Espérate. Me soltaron también. Dale. Ay, Dios mío. Me soltaron todo. También con las mesitas, con los palomitas. Sí, la gente, es que nosotros no estamos adaptados a nada de esto. Y entonces la gente vino con su soporte, pues te lo dan para ver la película, para poner tu pomo de agua, las palomitas. Ustedes saben, como nosotros cargamos con busto, estamos adaptados a esto. Ya nos colocamos nuestras gafas de realidad virtual IMAX. Me encanta el Instagram del nuevo mall de Colón y es libre de impuestos. Here and here. We can take you from a pin drop. El desarrollo. Estamos metidos dentro de la película. Dios mío. Eso para ustedes sé que es algo normal, pero para nosotros es algo novedoso. No, bueno. Bueno, acabamos de salir de ver ese pedazo de documental que habla sobre la historia del canal, narrado nada más y nada menos que por Morgan Freeman, un grandísimo de la industria. Qué historia más interesante, la verdad, de cómo se construyó el canal, por todo lo que tuvo que pasar la construcción, impresionante. Y ahora sí, nos estamos desplazando para el mirador. Gracias. ¿Extractores o ventiladores? Sí, de calor. Ahí mismo que se cogía por ahí. ¿Vamos a entrar? Por allá, Vamos a entrar. No sé. Por aquí el veo que es por aquí, era por allá adentro y salías aquí a la escalera. Ahora cuando bajemos, podemos por ahí. Gracias. ¿Qué? Este canómeno aquí. Sí, claro. Lo que hay que esperar a las 2 de la tarde para ver si logramos ver ese show de la entrada de los barcos. En toda la gente esperando por acá. Y es increíble. Por supuesto, esto es una construcción legendaria a la cual vienen personas de todo el mundo a presenciar esta gran obra maestra de la ingeniería. Los bancos entran por allá. Yo creo que sí. ¿O es al revés? Hay una salida y Y una entrada, claro. Y el océano Atlántico y el Pacífico. De escalar las estructuras metálicas del mirador. No se permite escalar ni atravesar los barandales perimetrales del mirador. Está prohibido fumar y usar cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Por seguridad les agradecemos mantener las escaleras de acceso al mirador despejadas. Les agradecemos no colocar a los niños
Schedule for today here in South for Neo Panamax. Observamos el arribo del primer buque Neo Panamax. Para la tarde de hoy tenemos programado 4 buques Neo Panamax en dirección sur hacia el Pacífico. Danger Mercs, a continued cargo ship locking in Denmark, is about to move into the upper chamber of Cocorilox. Bueno, están escuchando El barco Danger Mercs los buques que van a estar entrando ahora en estas horas. Ay, caballero, yo estoy aquí impactado. ¿Quién iba a decir que Onyx 2 ahora mismo está en el canal de Panamá? Ay, Dios mío. Siento que no estuvimos viviendo la experiencia total al 100% por el simple hecho de no esperar a que llegaran a pasar los primeros barcos en la hora establecida ese día. Porque teníamos otras cuestiones que había que resolver sí o sí y estábamos algo retrasados y no podíamos esperar a esa hora. Pero bueno, lo importante fue que llegamos a la ubicación, disfrutamos de las instalaciones, del documental que tienen para ofrecer y logramos ver al menos la construcción o la obra ingeniera como tal, de la cual me da gusto seguir conociendo un poco más sobre este país. Yo los invito a que pongan en la parte de los comentarios sus opiniones, criterios respecto a lo que vieron en el día de hoy. También, sobre todo los panameños, algún detalle, curiosidad interesante que quieran compartir allá abajo en la caja de comentarios, se los voy a agradecer y saben que nos apoyan un montón como siempre, dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho para más contenido sobre esta genial ciudad de Panamá. Por el momento yo me estoy despidiendo hasta el fin de semana. Sí, el sábado los veo, nos reunimos nuevamente para compartirles otro material. Los quiero un montón, yo soy Onyx y hasta entonces, pura vida.